tendencias criminales que preocupan a la sociedad global. Voy a empezar por una que ya está siendo abordada, pero hay que fortalecerla, el tema de la criminalidad transnacional. Esta importante ocasión. Delia Espinoza es la nueva fiscal de la Nación. La fiscal que viene investigando a Patricia Benavides por presunta organización criminal pasará a hacerse cargo de las 4 investigaciones que Dina Boluarte enfrenta en la Fiscalía, entre ellas homicidio calificado y lesiones graves relacionadas a las protestas en su contra. No vamos a tener piedad con aquellos que se atrevieron a derramar la sangre de nuestros compatriotas. La Junta de Fiscales Supremos ha decidido... Y es que la Junta de Fiscales Supremos, integrada por Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos y la propia Espinoza, eligió a la doctora Delia Espinoza Valenzuela como la nueva fiscal de la Nación para el periodo 2024 a 2027, reemplazando a Juan Carlos Villena, quien ocupaba el cargo de manera interina tras la suspensión de Patricia Benavides. Pero, ¿quién es la nueva fiscal de la Nación que asume el cargo en medio de un clima de constantes ataques del Congreso y el gobierno de Dina Boluarte contra el Ministerio Público? El sistema está podrido, y está podrido por parte del Ministerio Público, al Poder Legislativo, que probablemente sea necesario ya evaluar una reforma. La tolerancia es un valor dentro de un país democrático. Delia Milagros Espinoza Valenzuela cuenta con 28 años de carrera en el Ministerio Público, donde ha ocupado diversos cargos de responsabilidad. En 1993, se tituló en Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Logró un doctorado en Derecho y Ciencia Política en la Decana de América en 2005. Una maestría en Gestión Pública de la Universidad Privada César Vallejo y una maestría en Ciencias Penales de la Universidad de San Martín de Porres en el 2021. Delia Espinoza inicia su carrera dentro del Ministerio Público en julio de 1996, ocupando el cargo de fiscal adjunta provincial provisional hasta junio de 2001. En el 2002 asume como fiscal provincial titular hasta el año 2009. Ese mismo año ascendió a fiscal superior titular hasta el 2022. En enero del 2022 es nombrada fiscal suprema provisional y en junio del mismo año es ascendida a fiscal suprema titular, cargo que lo habilita para ejercer como máxima autoridad de la Fiscalía de la Nación. Espinoza también se ha desempeñado como directora del Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas del Ministerio Público y como representante alterna del Programa Nacional de Bienes Incautados. En noviembre del 2022 fue designada por la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides como integrante del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones hasta diciembre del 2023, cuando Juan Carlos Villena asume como fiscal de la Nación tras la caída de Patricia Benavides. Vale señalar que a raíz de las investigaciones contra Patricia Benavides por organización criminal junto a más de una docena de congresistas, la fiscal Delia Espinoza fue denunciada constitucionalmente en marzo por Patricia Chirinos, Edgar Tello, Luis Aragón, Luis Cordero John Tai e Ilich López, congresistas a quienes Espinoza investiga por el presunto delito de tráfico de influencias. Sin embargo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró improcedente la denuncia de Chirinos y los otros. Esta es la entrevista personal de la fiscal Delia Espinoza ante la Junta Nacional de Justicia en mayo del 2022 para ascender a fiscal suprema titular. ¿Por qué se interesó usted en la línea de carrera fiscal? Porque entiendo que su carrera es en el Ministerio Público, ¿es correcto? En efecto, doctor. Ante todo, muy buenas tardes. Explíquenos un poco cómo ha sido su trayectoria, su inclinación por esa línea de carrera, digamos. Muchas gracias por la pregunta. Ante todo, muy buenas tardes, señores magistrados. En efecto, la vocación de servicio, ante todo, en primer lugar, por el derecho, obviamente se plasmó durante los 6 años de carrera que seguí en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde
Al culminar los estudios, tuve el interés, en primer lugar, de seguir el litigio profesional, precisamente para involucrarme con el conocimiento y también con nutrirme de la experiencia respecto de cómo funciona el sistema de administración de justicia y toda la realidad que ello involucra. En ese devenir, y precisamente como litigante y siguiendo algunos casos penales, porque como todo litigante se tiene la oportunidad de abordar casos administrativos, civiles, familia, etcétera, fue surgiendo la inquietud para poder acceder a esta institución tan preponderante en nuestro sistema democrático, y de esa manera postulé presentando mis documentos en el año 1995, fui convocada en el año siguiente y luego de una entrevista por el entonces Consejo Ejecutivo del Ministerio Público, se me concedió el honor de acceder a la provisionalidad como fiscal adjunta provincial en Lima y en un despacho penal. Así fue. Gracias, doctora. Dígame, entre los casos que usted ha tenido que ver en un papel litigante, digamos, ¿usted considera que ha tenido los llamados casos emblemáticos, o que han tenido una cobertura mediática muy importante? ¿Ha tenido usted algunos casos? Y se nos cuenta un poco cómo enfrentó esos casos. Se refiere a mi época de litigante, sí, que fueron un poco menos de 3 años, doctores. Sí, no mediáticos, pero sí fueron muy enriquecedores para mí como una joven profesional en aquel entonces. Tuve la oportunidad de defender en 2 casos a presuntos extorsionadores por terrorismo, con los llamados tribunales sin rostro. Eso fue una experiencia realmente muy aleccionadora y que me demostró también la necesidad más adelante de propugnar o de pensar en que tenían que cambiar esos estándares de justicia donde realmente no se estaban cumpliendo con el debido proceso en principio. Si bien es cierto, había un tema de seguridad muy atendible, razonable, sin embargo, estaba colisionando ciertamente con los estándares internacionales que están aprobados y a los que el Perú siempre ha estado suscrito. Eso recuerdo mucho hasta ahora y lo comparto a veces con mis colegas más jóvenes, en el sentido de que es importante atravesar en los primeros años de la profesión del derecho, procurar litigar un poco, como les digo yo coloquialmente, porque nos enseña mucho desde la otra vereda cómo debemos, si me permite extenderme, cómo debemos también atender o ser atendidos los abogados. Todo ello fue nutriendo de alguna manera también esa inquietud de que la justicia sea igual y sea de acceso apropiado para cualquier persona. ¿Cómo considera usted, doctora, la convencionalidad que tenemos que respetar, ¿no?, dentro de los acuerdos, marcos internacionales, en su trabajo cotidiano, no solo como litigante, sino en las otras posiciones que ha ocupado? ¿Cómo considera usted esos instrumentos internacionales en el sentido de administrar bien la justicia y con objetividad y con respeto al debido proceso? Muchas gracias por la pregunta. En efecto, todo operador jurídico debe tener, en principio, más allá de la propia Constitución del Estado, también siempre concordar nuestro derecho interno con el derecho convencional. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pasando por una serie de convenciones, y ahora que está también muy en boga el tema de la interculturalidad con el convenio 169 de la OIT, nosotros los fiscales no estamos exentos también de recurrir a esos controles del derecho que no son solo de exclusividad de la judicatura o del ente jurisdiccional. Nosotros también debemos siempre tener mucho cuidado de respetar esos estándares convencionales internacionales, porque obviamente somos responsables de
aplicarlos para que no hayan problemas posteriormente y, como se ha visto en el devenir histórico, de algunas o varias denuncias a nivel internacional, por ejemplo, por vulneración de derechos humanos ante la Corte Interamericana. Entonces, hay que ser muy prolijos en ese sentido, doctor. Bien, ¿cuál es su opinión? La Junta pues tiene un mandato constitucional sobre la ratificación, ¿no? Puede ser que en algún momento ha habido algunas interpretaciones sobre este tema y hay una sentencia de la Corte Interamericana, pero que no colisiona, en la opinión nuestra por lo menos, para nada con este proceso de ratificación. ¿Qué comentarios nos podría hacer al respecto? Gracias nuevamente por la pregunta. Bien, los fiscales, jueces, cualquier magistrado, cualquier funcionario que administra justicia, considero, doctores, que nunca debe temer a ningún nivel o fórmula de control de su trabajo. Yo considero de que las ratificaciones, en la medida que sean procedimientos ajustados al debido proceso, como la motivación de las razones por qué se ratifica o no se ratifica, con la debida probanza de la misma, no debe inquietar a ningún juez o fiscal. Al contrario, es una garantía que tenemos nosotros para la continuidad en el cargo y, sobre todo, algo importantísimo, que la ciudadanía está mirando cómo se controla nuestro trabajo, cómo se evalúa, y porque ese es uno de los valores democráticos en un Estado constitucional de derecho. De lo contrario, pues sería como antaño, la manera cómo se nombraba jueces fiscales, por el poder político incluso. Hoy en día yo creo que un buen profesional, operador jurídico, debe estar muy tranquilo, ¿no? Y sí ha habido tal vez algunos malos entendidos o malas interpretaciones o preocupaciones, ha sido, creo yo, en ese ámbito, de que tal vez se esclarezca cuál es la necesidad de establecer los procedimientos y los estándares mucho más afinados para que quienes somos evaluados tengamos esa tranquilidad de que hay sobre todo una justificación. Bien, doctora, dígame, en el aspecto académico, si yo le preguntara simplemente qué es lo que usted destacaría o que considera más relevante, más importante dentro de su formación académica, por un lado, y por otro, no sé si ha tenido participación como ponente, como asistente en foros internacionales, si nos pudiera comentar un poco sobre ese tema. Gracias. La importancia de la capacitación académica es total, y para quienes administramos justicia no debemos dejar ello. Más allá de la autoilustración a la que todos estamos obligados de siempre tomar los libros o las últimas novedades en jurisprudencia del Tribunal Constitucional, acuerdos plenarios, también sí tenemos que procurar acudir por ejemplo, a la Academia de la Magistratura, a los cursos que están más actualizados con relación a los cambios legislativos que se pueden ir dando, y al menos creo modestamente haber ido cumpliendo con esas exigencias. No he sido invitada a eventos internacionales, no he tenido la oportunidad, solamente sí, pero hace muchos años, cuando representé al Ministerio Público por encargo de, que en paz descanse, la doctora Adelaida Bolívar, que me envió para un tema de extradiciones a México y también por el mismo tema a Colombia. Eso fue en el año 2005, 2007. Posteriormente no he tenido mayores oportunidades, pero en el ámbito nacional sí, con algunos ponentes extranjeros que han venido a dictar a la Academia de la Magistratura, y he estado siempre atenta a procurar actualizarme con los temas. Sí, doctor. Bien, doctora. Ahora, pasando a otro plano, en algún momento, en algún portal de esos de internet,
de alguna manera se le acusaba, por decirlo de alguna forma, a usted de intromisión en el caso Orellana. Además de haber mantenido una cierta pugna con la fiscal Marita Barreto, que era la que estaba a cargo de ese caso, y un cuestionamiento sobre una polémica decisión en el caso Sánchez Paredes. ¿Usted podría aclararnos, ilustrarnos un poco sobre? Por supuesto, doctor, muchas gracias por la pregunta, y esto por un tema de transparencia hacia la población. Es la primera oportunidad que tengo para públicamente a nivel nacional y tal vez internacional poder explicar muy concretamente. Primero, yo soy una ferviente defensora del respeto a las jerarquías. En ese contexto, hubieron dos casos. Uno, la supuesta intromisión en el caso Orellana. Jamás hubo esa intromisión, al contrario, con la doctora Orellana tampoco la doctora Barreto, jamás hubo ningún tipo de desencuentro, queja o denuncia, incluso ya sea de ella hacia mi persona o viceversa. Yo entiendo que a veces las informaciones a nivel de plataformas de redes sociales o de la propia prensa recurren a determinadas fuentes de información, pero me temo que ha habido allí una mala recurrencia a alguna fuente no fidedigna o no contrastada que generó una historia que no tiene sustento fáctico. Entonces, por ese lado, nunca hubo nada, porque lo propio y lo que siempre ocurre, doctores, cuando hay una situación así, es que inmediatamente haya una queja funcional ante control interno. Hubo sí un tema de oficio que se investigó sobre una presunta situación, pero más allá no se logró evidenciar que hubiera ningún problema. Eso por un lado. Por el otro lado, con relación al caso Sánchez Paredes, en ejercicio estricto y observancia del debido proceso, todo surgió por un dictamen. Estamos hablando de un caso bajo el régimen del modelo anterior, de 1940, un proceso penal por lavado de activos. Se me atribuyó que yo, por no haber cumplido estrictamente con lo ordenado por el fiscal supremo que dispuso formular acusación. Como bien sabemos, doctores, por el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, nosotros tenemos independencia y autonomía, no para aplicar caprichosamente las normas, no todo lo contrario. En esa autonomía e independencia funcional advertí que de la cantidad, no tengo el número exacto, pero del total de extremos formalizados por parte del fiscal provincial, solamente un grupo de ellos se había abierto instrucción. Como todos sabemos, al momento de formular una acusación, tenemos que revisar desde el folio 1 hasta lo último que se ha actuado. Advertí esa situación realmente preocupante, y como se trataba de un mega caso, por esa razón, con un dictamen bastante concreto, se dispuso que volviera en ampliación de instrucción para que se subsane esa omisión que desde años anteriores se había permitido, había avanzado el proceso, ¿correcto? Entonces, ante ese vacío, ante esa falta de pronunciamiento en extremos de un todo que era el expediente, por esa razón yo no podía proceder, y eso no significó de ninguna manera una desobediencia, tanto así que previo a ello consulté personalmente, me dirigí al mismo doctor Pablo Sánchez, no solo como autoridad, sino también como maestro, porque ha sido mi profesor en San Marcos, y me dijo que yo hiciera lo que era de acuerdo a ley. Entonces procedí de esa manera, y nuevamente, señores, con la prensa, que yo lamento, yo respeto mucho a la prensa, pero a veces tal vez las fuentes a las que recurren no son las más fidedignas, o no se contrasta oportunamente qué es lo que realmente sucedió. Como era lógico, también se me investigó de oficio por esa situación,
pero finalmente no se llegó a ninguna consecuencia de alguna inconducta o una falta o infracción de mi parte. Todo quedó allí archivado y bueno, eso es lo que podría decir de manera muy concreta. Dígame, y en el caso, del caso en el cual lo denunció este Instituto Prensa y Sociedad, haciendo alusión a usted, con relación al caso de Baruch Iger Bronstein, en el que la Corte Internacional de Derechos Humanos emitió sentencia restituyendo todos sus derechos y, sin embargo, lo que dicen ellos, ya usted lo aclarará, se dice que usted habría promovido una acción legal renovada contra este empresario. ¿Qué comentaría al respecto? Bueno, este caso data de cuando recién a los pocos meses había asumido de provincial, en el año 2002, 2003, por ahí esas fechas. A ver, yo recuerdo muy bien que este señor Ibcher, para defender sus acciones, de las cuales obviamente nadie duda que fue indebidamente, y eso se quedó demostrado a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para defender en su momento que no se le despoje de las acciones, permitió que uno de sus familiares, no recuerdo bien si fue su hija o alguno de sus directivos del canal, ¿no?, de su medio de comunicación, se hicieran una especie de transferencia. Lo concreto, doctor, es que se advirtió meridianamente que se había cometido falsedad genérica. Falsedad genérica está allí en los archivos, está... Ciertamente se me excluyó del caso en su momento, pero nuevamente y de acuerdo a los controles que se hicieron, no recuerdo si llegué a estar en control interno, denunciada o investigada, pero no hubo consecuencias o no se me atribuyó ningún tipo de infracción o inconducta funcional. Yo recuerdo sí que no es que renové contra él el despojo de sus acciones, todo lo contrario, sino se advirtió que había habido tal vez una maniobra hasta cierto punto desesperada de este señor y bueno, tal vez no fue bien asesorado para proceder a lo que se identificó como un presunto delito de falsedad genérica. En su hoja de vida se encuentra registrada una investigación preliminar, la número 147/2021, referida a presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Diga, ¿en qué estado se encuentra esta investigación preliminar? Sí, es de la ciudadana Galdós Cajat. Está todavía, precisamente el día viernes se ha llevado a cabo una pericia, muy brevemente. La señora, más allá de cuestionar una mala atención o algún prevaricato o una inconducta, solamente se refiere con relación a quien habla de que al haber suscrito o firmado un dictamen que no le daba la razón a su pretensión jurídica, que yo no lo habría preparado el dictamen. Ciertamente lo he preparado con apoyo de una asistente en función fiscal. Sin embargo, la atribución precisa que ella hace es de que como estábamos en plena pandemia, número uno, yo no respeté las normas internas para pedir permiso de llevar al domicilio el expediente. Y número dos, que ese dictamen que yo suscribí lo habría mandado a hacer con tercera persona, ni siquiera con la asistente. Se han llevado a cabo todas las diligencias, declaraciones del personal, y ella cuestiona incluso de que ese dictamen no ha sido trabajado por la asistente, sino que ha venido de fuera, ¿no?, de alguien extra fiscalía. Se ha llevado a cabo la pericia, está en investigación y tengo la plena confianza de que eso no va a tener mayor resultado. Yo comprendo que la litigante, la usuaria, está, procurando, ¿no?, que se le dé la razón de alguna manera. Y su caso, en el principal, todavía también está siendo instruido. Sí.
Dígame una última pregunta, doctora, antes de cederle la palabra al presidente y a los demás colegas. En su declaración jurada de 2021 figura un bien inmueble y ahorros en depósitos por aproximadamente de 240.000 soles, por un total de 471.967.81 soles. En la declaración jurada del 2022 figuran 5 bienes inmuebles por valor de casi 600.000 soles y depósitos por 309.754 por un total de 804.154.03 soles. ¿Nos podría ilustrar sobre ese cambio? Porque es como casi el doble del patrimonio, no totalmente, pero un 80% más, una cosa así. Se refiere a los inmuebles adquiridos. A los inmuebles y a los ahorros. Ya. En general, esos son los dos rubros que Claro, figuran. a ver, los ahorros son todo productos del trabajo, ¿no? De muchos años. Y con relación a los inmuebles también, el inmueble donde actualmente vivo es un inmueble que se empezó a construir desde el año 2006. Obviamente el valor es del autoavalúo, ¿sí? El segundo inmueble es una casita rústica familiar, incluso yo tengo solo el 11% porque es de todos los 9 hermanos que somos. Se encuentra en Ancash, en la provincia de Bolognesi, distrito Chiquián. Es una casa que no tiene digamos, incluso en el impuesto predial no tiene un valor exorbitante. Es más, está en proceso de inscripción todavía ante registros públicos. Los otros 3 inmuebles son de reciente adquisición, que fueron por un proyecto en planos, al cual uno de mis hermanos me avisó. Yo estaba muy interesada, como le decía un poco coloquialmente, me gustaría ir adquiriendo algo pequeño para poder tener algunas rentas, porque de aquí a 14 o 15 años me voy a jubilar y quisiera ir teniendo algo para... Todos sabemos que al momento de jubilarnos las pensiones no son realmente elevadas, en honor a la verdad. Entonces, algo no muy caro para poder ir pagándolo. Y esos inmuebles, si se ve el historial, se han ido pagando durante 2 años. Montos de 4.000, 5.000 soles, haciendo bastantes ajustes presupuestales, personales. Y el último inmueble es un estacionamiento, que es en el mismo edificio donde están ubicadas esas 2 oficinas que no pasan de los 23 metros cuadrados. Sí. Gracias, doctora. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor Tomberry. Doctora Tumelán, no sé si tiene alguna pregunta. Sí, señor presidente. Doctora, saludándola nuevamente. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Tuviera usted la amabilidad, ¿no?, de hacer una proyección en el Plan Estratégico Institucional 2021-2025, entre uno de los objetivos estratégicos, seguro que usted lo conoce muy bien, es el incremento de resoluciones oportunas en los casos de fiscales, ¿no? Pero hay estos casos mismos que podemos considerarlos como emblemáticos al haberse afectado a bienes jurídicos, a la vida e integridad, y cuyas víctimas o familiares señalan públicamente dilaciones, demora y que no encuentran justicia. ¿Qué línea de acción prioritaria propondría usted? Sí, doctora, muchas gracias. A ver, dentro del Plan Estratégico Institucional, este es uno de los pilares que tienen que ser atacados de la manera más estratégica posible. Muy bien. Sabemos que el Ministerio Público no cuenta y es muy difícil contar con el ideal de presupuesto. Sin embargo, hay que echar mano de la creatividad. Uno de los aspectos y que dio buen resultado lo señalo a manera de ejemplo.
cuando conformé y hasta ahora la Comisión de Implementación del Código Procesal Penal en Lima Centro, la entonces fiscal presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lima promovió junto con un grupo de fiscales en esta comisión la fijación de metas. La fijación de metas con un incentivo muy interesante, felicitar mes a mes a quienes iban cumpliendo las metas de productividad. Obviamente un primer ensayo es en cantidad. Todavía pienso que tenemos que afinar e ir buscando maneras también de controlar la calidad de las resoluciones o de los pronunciamientos fiscales. Eso por un lado. Creo que el tema de las metas con incentivos, no solo de reconocimientos, sino también tengo varias ideas que me gustaría en su momento, si se me otorga la confianza, es llevar adelante los incentivos académicos, los incentivos en pasantías, porque los trabajadores del Ministerio Público, fiscales y asistentes de función fiscal, que son nuestro brazo jurídico, no solo esperan un buen sueldo, y eso es verdad. Yo en mi experiencia de tantos años me he percatado, el que vayan a un curso sin que tengan que pagar nada, por ejemplo, eso es para ellos un estímulo importantísimo, y creo que ese sería un punto álgido, un punto importantísimo de promover y estimular, incentivar que el cumplimiento de metas se lleve adelante. Ahora, respecto a la demora de los casos emblemáticos, tenemos, creo que, revisar, conversar con las fiscalías especializadas donde se encuentran los casos emblemáticos para ver de manera muy asertiva qué problemas tienen, cuál es el factor que hace o que genera las demoras. Yo me imagino, digamos, como un tema de experiencia más que todo, que es porque no se cuenta con la cantidad de peritos suficientes, o no se cuenta con el personal idóneo, o con el personal que tenga la experiencia o experticia para apoyarnos en estos casos que son de innumerables tomos para poder administrarlos y gestionarlos. Entonces, la gestión que yo propongo pasa por varios frentes, doctora, si se me permite. Primero, advertir, diagnosticar cuál es el problema en las personas. ¿Por qué el fiscal no avanza? ¿No tiene buen personal? Muy bien, tal vez le falta capacitación. Le falta cantidad de personal. Perfecto, veamos si en otra fiscalía donde tienen un personal, digamos, mayor, podríamos estratégicamente trasladarlo para que apoye. Buscar los mejores perfiles. El documento, el instrumento de gestión que se tiene en la Oficina de Potencial Humano tiene que ser revisado también para poder ir identificando, e incluso, otra idea, generar un registro de meritocracia que no solamente tenga a los que cuentan con mayor tiempo en la institución, eso es algo que no siempre da una garantía, sino también qué capacitaciones tiene, por qué despachos ha transitado esta persona, qué felicitaciones o reconocimientos ha tenido esta persona. Entonces, vamos identificando los mejores cuadros y eso nos puede permitir, como un insumo, ir ubicándolos en los lugares donde se les necesita. Por experiencia también sé de que muchos colegas no quieren desprenderse de sus estrellas en el despacho, pero si la necesidad del servicio, y sobre todo atendiendo a estos casos emblemáticos, difíciles de atender, lo requiere, pues hay que dotarles de este personal más experto. Serían algunas ideas, doctora. Muchas gracias. Y en esa misma línea, ¿qué aspectos se debe fortalecer para la eficacia y eficiencia de la función de prevención en el Ministerio Público? Ese es uno de los temas que es un clamor en la sociedad, partiendo de allí, porque finalmente el servicio es hacia la población. Tendríamos que revisar primero cuáles han sido los logros hasta el momento.
Aparentemente lo que es la especialidad de prevención solo se está dirigiendo de manera, lo diría, inicial, se está dirigiendo a los delitos de menor trascendencia, sin quitarles la importancia. Pero yo le daría más potencia también a las especializadas, porque el tema de prevención, doctores, no solamente es para el tema de drogas, que es importante, por supuesto, o el tema de los productos de piratería o por la seguridad pública. Tenemos que hacer más transversal el tema de prevención, sin excepción de todas las especialidades. Porque, por ejemplo, las fiscalías de corrupción de funcionarios hacen un trabajo maravilloso, lavado, incluso criminalidad organizada y las demás. Pero les falta ese bracito importante de prevención y con trabajo articulado, por ejemplo, con la Contraloría General de la República. No podemos esperar a recibir los casos cuando ya se ha producido la afectación a los bienes jurídicos. Si nosotros fortalecemos la prevención de manera estratégica, de manera decidida y con buenas decisiones, yo considero de que sí podríamos adelantarnos a la misma delincuencia, y especialmente a la delincuencia organizada. Gracias. Y una última. ¿Qué expectativas tiene para mejorar la actuación del Ministerio Público frente a la incidencia de los conflictos sociales, sean los medioambientales, los locales? Sí, doctora. La labor del Ministerio Público no es aislada, no podemos caminar solos. Por el tema ambiental, lo voy a tomar como un ejemplo. A nivel nacional y en las zonas, por ejemplo, donde se está dando una deforestación tremenda, palpable para la opinión pública, el trabajo no puede ser solo de la Fiscalía, se tiene que articular de manera mucho más decidida, pero no solo de eficiencia, sino de buscar eficacia con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, con la Policía Nacional. No podemos caminar solos. Yo considero de que la labor, empezando por las fiscalías especializadas, sin dejar de lado también a las autoridades fiscales de ese sector, por ejemplo, los presidentes de juntas de fiscales superiores. Se tiene que articular. Uno de los aspectos, si me permiten, doctores, que todavía tenemos que desarrollar y potenciar en el Ministerio Público es la comunicabilidad. No podemos seguir siendo a veces un poco, si se me permite la expresión, compartimientos estancos. Cumplo con mi función y luego informo. Cumplo, informo. No, tenemos que articularnos más. Las juntas de fiscales superiores son gestores en cada zona geográfica, en cada uno de los 34 distritos fiscales. Por lo tanto, tiene que haber mucha comunicación sobre la incidencia de los fenómenos, la incidencia de esa situación clandestina, porque la deforestación o los problemas sociales de toda índole, como el tráfico de drogas, la trata de personas, son clandestinos. Forjar de mejor manera con la policía el trabajo de inteligencia, las figuras de los agentes encubiertos. Eso se da, pienso yo, de manera sí, muy interesante con criminalidad organizada, que ellos son el baluarte en ese aspecto. Pero todavía hay otras especialidades que podrían potenciar mucho mejor para identificar dónde están esos lugares donde debe intervenir la justicia. Y vuelvo al tema de la prevención. El tema de la prevención es muy importante para identificar los focos, los lugares más fuertes en cuanto a la criminalidad. Muchas gracias, doctora, por sus respuestas. Gracias, señor presidente. Gracias, doctora Tumela. Doctor Vázquez, por favor, si tuviera algunas preguntas. Sí, gracias, presidente, reiterando nuestra bienvenida a la doctora Espinosa. Gracias. Voy a volver sobre algunos temas que han sido ya formulados, pero me parece importante pues alcanzar algunas precisiones al respecto. En primer lugar, sobre el tema patrimonial que mencionó el doctor Tomberry.
Las cifras han sido señaladas y efectivamente hay un incremento notorio de patrimonio entre 2020 y 2021. Yo quisiera rogarle puntualmente cómo se explica ese incremento. ¿De dónde han provenido los fondos que permitieron el incremento tanto de patrimonio inmobiliario como de ahorros? Sí, bueno, en principio 2020-2021, como ha habido una restricción bastante notoria en cuanto a la presencialidad para ir a la Fiscalía, justo conversaba eso con mi familia, ¿no? Los 3 meses que estuvimos todos, absolutamente todos, digamos, distanciados y sin posibilidad de acudir al centro de trabajo, les soy sincera, doctores, fue una oportunidad de ahorro bastante considerable. También el hecho de no tener mayores, digamos, gastos, como los gastos operativos, ¿no?, que siempre son utilizados para los efectos de la buena marcha y, como la ley lo indica, de la buena marcha en el despacho. Luego de eso, al ir volviendo de manera gradual, era lo mismo, ¿no? O sea, no tenía mayores gastos que realizar, y tal vez por ello es lo que sí, yo considero que yo misma dije, no, bueno, mis ahorros se están incrementando. Y el tema del patrimonio inmobiliario, yo quisiera esclarecer de que no es que yo he incrementado de manera notoria. Claro, parece que fueran muchos, o sea, inmuebles muy, por lo que son 5. Yo ya tenía de muchos años atrás mi casita, ahora mi casa, mis departamentos, y también la casa de Ancash. Lo último que se ha terminado, es más, lo he terminado de cancelar recién, hace unos 3 meses, son las 2 oficinas de 22, 23 metros cuadrados en planos, que todavía no se termina el proyecto, con unos montos muy accesibles para pagarlos mensualmente. Y entonces es un patrimonio que ha transitado de mi cuenta de ahorros a convertirse en un patrimonio inmobiliario. Por eso tal vez es lo que se considera que se ha incrementado de manera significativa. Pero me someto en todo caso, si se tiene a bien, doctores, con todo respeto, a cualquier pericia para que se pueda esclarecer tal vez con mayor precisión y de manera financiera. Yo estoy dispuesta. ¿Hubo algún crédito para la adquisición de esos inmuebles, los que aparecen en 2021? No, sinceramente no, porque a la fecha tengo solamente incluso una tarjeta de crédito. Soy bastante reservada y muy respetuosa, temerosa, por decirlo de alguna manera, también sobre el tema de los créditos, porque sabemos que los intereses son bastante elevados. Se me dio la oportunidad por esta inmobiliaria, Albamar se llama, de poder ir pagando mes a mes. Claro, se dio una cuota inicial, recuerdo 20.000 o 12.000, ¿no? Hubo entonces, y de ahí, perdón, pago directo. Hubo, a ver si estoy entendiendo bien, un crédito directo, digamos, de la inmobiliaria que le vendió. A plazos, pago a plazos. Ajá. En planos. Ajá, sí, pago correcto. A plazos por 2 años, exactamente 2 años. Sí, incluso ha habido una demora también. Ellos debieron entregar a fines de 2021 los departamentos, pero creo que lo van a hacer ahora en junio, ya nos avisarán. Sí. Bien. Hace unos 10 años, pues se produjeron 2 casos o 2 procesos que son pues considerados o que fueron considerados en su momento emblemáticos. Uno relativo al asesinato de la agente de inteligencia, la señora Mariela Barreto, y otro el caso Petroaudios. ¿Usted tuvo alguna participación en ellos y pues en algún momento se aludió a retrasos en esos procesos? Quería consultarle si es que a raíz de aquello se abrió alguna investigación, se estableció alguna responsabilidad, ¿tuvo usted algún vínculo con aquello? Muchas gracias por la pregunta. Con relación al caso de la señora Barreto, no hubo demora, no se me atribuyó ningún retraso o inconducta, toda vez que ese caso, si mal no recuerdo, ya venía incluso de otro despacho,
pero soy consciente y respetuosa de que hay que asumir no solo el activo, sino el pasivo, cuando a veces en un despacho anterior han habido, por X razones, algunas demoras. Entonces, el Ministerio Público es uno y yo siempre he sabido responder por casos que han estado realmente atrasaditos. No se me denunció o procesó por ese tema. Por el otro tema de esto, me dijo, disculpe... El caso Petroaudios. Petroaudios. Con eso fue más notorio. Nuevamente con los señores de la prensa, quienes yo respeto mucho, ese caso llegó a mis manos para hacer unas precisiones respecto de la acusación. Entonces, obviamente, al ser un expediente bastante voluminoso y sumado a otros tantos casos que estaba viendo en el mismo despacho de anticorrupción, hice lo más rápido que pude, lo mejor que pude. Luego ya no tuve oportunidad porque se me cambió de despacho, yo no llevé el caso, pero sí cumplí con lo que se me encomendó. Ciertamente había preocupación de la prensa, de la opinión pública, y yo lo comprendo, lo comprendo y lo tolero, porque es natural. Sí venía con bastantes retrasos previos, ¿no? No voy a calificar la labor de mis antecesores, pero en lo que correspondió a mi persona, tuve que hacerlo en el momento, en el tiempo pertinente que me tocó afrontar en esa oportunidad, y no me generó ningún tipo de responsabilidad disciplinaria o funcional. El doctor Tomberry le ha preguntado hace un momento sobre su participación en el caso Sánchez Paredes, y usted ha dado respuesta a la inquietud de mi colega, el doctor Tomberry, pero yo quería preguntarle si es que alcanzó usted a impulsar ese proceso, en qué términos, en qué fase del proceso intervino o tuvo alguna participación activa en el mismo. Yo solamente llegué a emitir el dictamen que ya expliqué, las razones que me motivaron e impulsaron jurídicamente a esa decisión, y luego de ello, a los pocos días fui trasladada, removida del cargo de coordinadora o del puesto de coordinadora. Se me volvió a la Fiscalía Superior por parte del fiscal de la Nación. Lo acaté sin ningún problema. Como ya antes también, yo he tenido la experiencia de haber sido coordinadora en anticorrupción, y cuando se me removió del cargo para volver a un despacho, no tuve ningún problema de ello, pero no tuve oportunidad, doctor, de impulsar ese caso por salir del despacho. Se ha aludido también a esta tensión que se habría producido en su momento con una fiscal provincial en relación al caso Orellana, que ha sido también ya referido. Yo quiero preguntarle puntualmente sobre pues un pedido que usted formuló en su oportunidad para que los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera fueran dirigidos directamente a la coordinación a su cargo. Y le pregunto esto porque evidentemente a todos nos preocupa y nos inquieta lo relativo a la independencia y a la objetividad, pero sobre todo en este caso a la independencia con la que deben actuar los fiscales. ¿En qué medida una coordinación como la que usted tenía a su cargo le permitía hacer un pedido de esta índole que de alguna forma podía rozar con ese espacio de independencia que es propio de los fiscales provinciales que formaban parte del equipo que usted lideraba? Sí, doctor. Mire, ¿por qué se decidió? Esto fue previa conversación y coordinación con la misma unidad de inteligencia financiera. Yo no tendría por qué haber generado una orden hacia ellos, simplemente se consultó si era posible por dos aspectos. Número uno, ya se estaban avisorando algunas filtraciones por parte, no sabemos de quién, y por esa razón también incluso dispuse como coordinadora de que se coloquen algunas cámaras de seguridad, por cuanto el propio personal de seguridad me había informado que entraban y salían de ese sector del piso donde se ubicaban las fiscalías de lavado de activos, entraban y salían periodistas y personas que a veces ni siquiera querían identificarse. Entonces,
Eso, sumado al hecho de algunas filtraciones que se me habían incluso informado de manera muy reservada por parte de los representantes de UIF, tenían un coordinador de enlace que siempre venía al despacho a consultarme incluso, fue lo que yo preferí de que la comunicación llegara a mi despacho, obviamente en sobres lacrados. Jamás se abrió ninguno de ellos, pero sí para tener la plena seguridad que fuera canalizado al mismo fiscal provincial, que fuera canalizado, para evitar, como todos sabemos, a veces llegan documentos por mesa de partes y pueden generarse algunas situaciones que no quisiéramos, ¿no? Esa fue la única razón que motivó mi intervención, más que todo de seguridad de la información y de la pulcritud de los contenidos, porque yo lo dije hace un momento, yo respeto mucho lo que son las jerarquías, la función, y no tendría por qué haberme necesariamente enterado, ¿no? Alguno que otro informe, recuerdo, llegaba incluso abierto, entonces inmediatamente, no, esto tiene que pasar. ¿Conoció usted esos informes? Una lectura, doctor, digamos, no tanto de conocimiento a detalle, mucho menos a reproducirlo, pero sí de trasladarlo de inmediato con toda la seguridad y sobre todo la reserva a la fiscalía que correspondía. Así es. ¿No considera usted que en un ejercicio de ponderación podría haber habido allí pues algún grado de afectación a la independencia de los fiscales provinciales a cargo? Doctor, cuando uno asume una coordinación, yo particularmente considero, al ser un cargo de confianza, el fiscal de la Nación que nos elige, primero tiene un perfil, ¿no? Tiene un perfil identificado y, como su nombre lo indica, si es entregar la confianza, es porque se considera que ese magistrado o ese fiscal tiene las condiciones de ética, de respeto, de reserva y de no involucramiento o abuso precisamente de sus facultades o atribuciones. Entonces, bajo esos conceptos, yo considero de que no ha habido incluso ninguna consecuencia con relación a esa medida que se tomó. Tanto así de que posteriormente no se me inició ningún tipo de procedimiento o denuncia o de injerencia, mucho menos de filtración, algo que yo siempre he deplorado cuando se filtran algunos documentos institucionales. Con la venia del señor presidente y rogando las excusas del caso a mis colegas, quiero formular solo una última pregunta. Se habla de facciones en el Ministerio Público, y perdone usted la franqueza con que debo formular las preguntas porque son temas de legítimo interés público. Incluso hay quienes la señalan a usted como parte de una de aquellas facciones que podrían haber en el Ministerio Público. ¿Cuál es su percepción al respecto y cuál es su valoración de pues valores que son esenciales en el Ministerio Público, como el de unidad, el de jerarquía? Sí. Doctor, muchísimas gracias por esa pregunta que me permite un poco profundizar. El Ministerio Público es una institución constitucionalmente autónoma, organismo autónomo. Somos una unidad. Cuando hay respeto a la persona, a la jerarquía, a la función, no podemos hablar de facciones. Ese es un término, doctores, que viene de precisamente los medios de comunicación. Nuevamente, no sé cuáles serán las fuentes, pero sinceramente yo lo digo, no son fidedignas. Pertenecer a alguna facción, jamás. Y un poco lo curioso o lo sorpresivo viene a ser de que en un momento se me dijo que yo era incluso pariente del doctor Chávarri. Bueno, supuestamente el doctor es de una facción. Actualmente, por allí en algún medio he leído que dice que soy de la facción de la doctora Zoraida Ábalos. Entonces, en algún momento creo que también por ahí se deslizó en la época del doctor Ramos Heredia, que yo era gente, así con ese término gente, el doctor. Y yo siempre, cuando a veces me han preguntado, colegas o amistades, digo, yo soy gente del Ministerio Público, yo soy
de ninguna facción, yo soy de una institución. Acá nos debemos a la labor que realizamos, pero sí debo admitir con mucha tristeza de todos los avatares que viene afrontando nuestra querida institución, a la que yo considero mi segundo hogar. Tenemos que recuperar, no porque nuestro prestigio esté abajo, no, pero sí la percepción equivocada de la población, porque la población tiene una percepción muy equivocada. Puede que hayan uno que otros casos aislados, mínimos, de inconductas o de situaciones, pero todavía no, la gente, y eso es por el tema de comunicabilidad, la población, y por un tema de transparencia, ese es uno de mis proyectos o propuestas, tenemos que saber comunicar. Así como tenemos que saber hablar, también tenemos que saber escuchar. La población, ¿qué está pensando o diciendo de nosotros? Hay que revertirlo, pero no con acciones mediáticas o de lo que estamos haciendo, que está bien. Lo que más tenemos que exhibir, señores, son resultados. ¿Qué es lo que espera la población? Bien, muchas gracias, doctora Espinosa. Gracias. Muchas gracias, presidente. Muy bien, doctor Vázquez. No sé si la doctora Tello, la doctora Zavala tienen alguna pregunta, por favor. No, señor presidente, no tengo. Doctora Tello. Sí, yo sí quisiera formular alguna pregunta. En ese orden que de la pregunta que le formuló el señor Vázquez respecto a la existencia de facciones, de grupos que están actuando en atención a intereses personales y no institucionales, yo le preguntaría, de ser usted electa fiscal suprema, ¿podría hacer usted propuestas para fiscal de la nación? ¿Usted cómo aceptaría ese reto? ¿Cómo asumiría si fuera usted electa por sus pares fiscal de la nación? Sí, muchas gracias por la pregunta, doctora. Lo primero, generar un clima de armonía. Armonía, concordia, un llamado. Si es que hay discrepancias, buscar la mejor, la razón más válida para que esa sea la que prevalezca. Evitar, si es que hay discrepancias muy fuertes, yo no soy quien y no quisiera hacerlo, no tengo por qué calificar tal vez la actuación de fiscales supremos que se han desenvuelto en los años anteriores, porque para eso, y eso tenemos que saber comunicar a la población, en el Ministerio Público ni un supremo, ni un superior, ni un provincial, ningún fiscal tiene que fungir de justiciero. Me explico mejor. El respeto a las jerarquías también implica respeto a los procedimientos democráticos, constitucionales, que harán su trabajo en su momento. Si hay inconductas de un fiscal supremo, las autoridades pertinentes, sea del Congreso, las comisiones, y con los procedimientos establecidos en la propia Constitución, harán su trabajo. Pero una de las cosas que no podemos permitir, y para eso tiene que haber más que todo liderazgo y buena comunicación con los demás niveles institucionales, es que se respeten las jerarquías, se respete a la persona y confiemos siempre en los procedimientos que se harán valer si es que hay inconductas o infracciones dentro de la función que se ostenta. Entonces, pero sí mantener ese liderazgo, que el liderazgo no es solamente disponer o ordenar, es dar el ejemplo. Y el ejemplo es un clima de concordia, de comprensión, de tolerancia entre todos, como seres humanos que somos. Doctora, usted tocó hace un momento el tema de la prevención. Y nosotros vemos, si bien es cierto que hay el gran delito, el delito mediático, el delito político, pero hay el delito de bagatela, el delito que afecta a la población a diario, ¿no? Vemos que los raqueteros le roban las mochilas a los niños, y una cosa gravísima, el sicariato. Entonces, ante la inacción muchas veces de los fiscales o de la comisaría, que es el primer lugar donde llega la denuncia, la ciudadanía se siente desprotegida y se vive un ambiente de impunidad porque no se sanciona, o si se detiene el individuo vuelve a salir.
desde esta proyección que tiene usted, esta idea que tiene usted, de qué haría concretamente, qué acciones haría concretamente, en primer lugar, para prevenir y en segundo lugar, para sancionar y evitar impunidad. Sí. En primer lugar, para prevenir. Debo partir, doctora, por el hecho de que como parte de todo un sistema de justicia y también como parte de un Estado, debemos mencionar que existe la CONAPOC, la Comisión Nacional de Política Criminal, que estuve leyendo en días pasados, no sesiona desde el año 2019. Esta es una comisión, un espacio intersectorial en el que están involucradas otras entidades como el Ministerio del Interior, con quien nosotros debemos fortalecer muchísimo el trabajo. Y ahí viene no solo el trabajo para la intervención penal, sino la de prevención. Lo dije hace un momento, no podemos caminar solos. El Ministerio Público, con sus limitados presupuestos, tenemos que recurrir también a otras entidades a través de estos espacios democráticos para hacer planes conjuntos o, en todo caso, actualizarlos. En concordancia con el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que es un documento muy interesante, muy valioso, pero más allá de la política, que es la teoría, tenemos que aterrizarla o ponerla en práctica en lo que es la gestión. Y la gestión es conversar, articular y promover estas estrategias con otras instituciones, con otras entidades, ¿no? Como la policía, sobre todo, para ver el tema de seguridad. Para evitar impunidad, doctora, disculpe, sí. Esto es un tema que tenemos responsabilidad el Ministerio Público en principio. Si planteamos una buena teoría del caso, si hacemos una buena investigación, no hay duda que el Poder Judicial va a sentenciar o va a sancionar. Entonces, hay una gran responsabilidad y esto va por el camino también, como lo dije hace un momento, de fortalecer los despachos, porque he identificado entre muchos factores el tema de que hay que revisar la calificación jurídica desde la noticia criminal. Hay que identificar dónde están las debilidades en esa calificación para evitar devoluciones de las carpetas, para evitar que hayan observaciones y finalmente para evitar la impunidad. Precisamente, ese es uno de los clamores y debo ser muy honesta en reconocerlo, porque a veces no se califica, no es en todos los casos, pero hay algunos aspectos en algunos profesionales fiscales que pueden tener esos problemas. También por el tema de que no se tiene el personal o la cantidad de apoyo suficiente, que con la celeridad que debemos actuar, y esa es una realidad. Hay que resolver rápido y ahí también vienen los errores. Es un cúmulo de situaciones, doctora, que poco a poco se tienen que ir identificando y fortaleciendo. No se va a hacer de la noche a la mañana, definitivamente, pero se puede empezar por algo. Sí. Gracias, señor presidente. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora Tello. Doctor de Laza, no sé si tenga alguna pregunta. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Yo quiero preguntarle sobre temas de gestión y específicamente a mí me interesaría conversar con usted, conocer su opinión sobre el reconocimiento de la realidad institucional en relación a los otros actores de la Administración de Justicia. Siempre se menciona, y usted ha hecho hincapié en eso, que el presupuesto del sector del Ministerio Público no es relevante. Pero cuando uno ve el aparato del Estado, que también ha mencionado, si ve Administración de Justicia como poder del Estado, tenemos al Poder Judicial, tenemos al Ministerio Público, tenemos a la Junta Nacional de Justicia, tenemos al Tribunal Constitucional. Entonces, si en realidad si lo vemos como un poder del Estado, como un todo, tema macro, el presupuesto es razonable. Entonces, en función de eso, yo le pido, ¿cómo puedo yo articular? ¿Cómo usted propone articular la función del Ministerio Público con los otros organismos del Estado?
que sean del Poder Ejecutivo, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, ver temas de menores, cómo sería esa participación, pero ¿cómo lo valora? ¿Qué propone usted? ¿Cuál sería el indicador de una mejora por la experiencia que usted tiene ya del Ministerio Público y tiene también experiencia en casos en materia penal que son para considerar? Yo desearía que usted me dé por lo menos dos indicadores que se vea como una mejora de la Administración de Justicia de un punto de vista macro como Estado, ¿no? Ya. Bien, doctor. Para empezar, debo señalar, el Ministerio Público tiene a la fecha 122 convenios suscritos con varias entidades públicas y también privadas, para temas de capacitación, para temas de mutuo apoyo, cooperación en diversos temas de justicia. Dos aspectos importantes que voy a resaltar de esos múltiples convenios. Uno, el tema de la interoperabilidad que se tiene que dar con el Poder Judicial, y se está construyendo ahora, sí, el tema de la interoperabilidad para poder compartir la información respecto de los casos que se llevan desde la Fiscalía y que transitan hacia el Poder Judicial. Eso es un tema de gestión importantísimo. Entonces estamos hablando del expediente, el expediente penal, digamos. Así es. Okay. Uno. Número dos. Un convenio muy interesante y que estoy bastante involucrada como encargada del OCAJIMP, que es la Oficina de Coordinación y Asistencia en Justicia Intercultural del Ministerio Público, es la relación muy estrecha que tenemos con el Ministerio de Cultura para los efectos de la reciente elaboración y próxima aprobación del registro de servidores bilingües a nivel nacional. Esto, doctores, va a ser algo realmente maravilloso. ¿Por qué? Porque precisamente por ser una política transversal del Estado, la interculturalidad, nosotros como Ministerio Público tenemos que asegurar ese acceso a la justicia a través de intérpretes en las zonas de las poblaciones originarias, nativas, donde no se maneja el idioma castellano. Qué importante es que para que haya un acceso real, eficiente y efectivo hacia la justicia, que tengamos los intérpretes en los lugares más alejados donde se requieren ellos. Y ahí este convenio realmente nos permite, incluso con capacitaciones que se están iniciando, ya hace poco se ha dado en Puno, por ejemplo, para que se les pueda dotar de mayor conocimiento a los que van a ser servidores bilingües. Entonces, esos serían dos que rescato por ahora. Tengo otra pregunta. Tenemos la Academia de la Magistratura y usted habla que los señores fiscales, el personal administrativo debería de tener cursos de capacitación. Tenemos la Academia de la Magistratura, sí, donde existen 2 fiscales supremos que forman parte del Consejo. Sí. Y por el otro lado tenemos una propia escuela del Ministerio Público para capacitar al personal, digamos, administrativo, de gestión diaria, sí, del Ministerio. ¿Usted considera que eso es viable, sostenible? ¿Es necesario tener 2 instituciones que se encarguen de ver el tema de capacitación? Porque vemos que entonces el tema no es capacitación. Tenemos la capacitación para fiscales y tenemos capacitación para el personal administrativo. Y usted sigue planteando el tema de la capacitación. Entonces, la capacitación no es un problema, porque el personal se capacita o no se capacita. Quisiera que usted especifique bien qué entendemos o qué entiende usted por capacitación. Sí. La capacitación primero tiene que ser focalizada. La capacitación no solo es en conocimientos, que son las habilidades duras. La capacitación también tiene que venir por las habilidades blandas. Que entonces es un tema de cursos. ¿Perdón? Es un tema de cursos. Claro, pero, o sea, capacitarse en términos generales, ¿no?, en un sentido amplio, es eso, fortalecer las competencias o destrezas, habilidades que tiene un profesional en una determinada institución. Muy bien. Ahora, no son incompatibles las labores o las funciones que tiene asignada la Academia de la Magistratura, cuyo reconocimiento de esas capacitaciones son de rango oficial. El tema de la Fiscalía o del Ministerio Público
esas capacitaciones o fortalecimientos de esos conocimientos o habilidades, sean duras o blandas, del personal fiscal y administrativo, viene a ser más bien eso, un fortalecimiento, un espacio que puede incluso cubrir algunas brechas que, seamos sinceros, todavía no termina de cubrir la Academia de la Magistratura porque no se abastece. Aparte de ello, que hay costos que siempre se tienen que afrontar, o en su gran mayoría, mientras en el Ministerio Público es gratuito, es para todos los miembros del Ministerio Público, donde no solo fiscales, especialmente asistentes de función fiscal que tienen la aspiración más adelante de convertirse en fiscales, pueden ir accediendo y mejorando esas competencias, como digo, tanto duras como blandas, sobre todo las blandas que ahora están muy, muy en boga y tenemos que... Mi última pregunta, si hablamos de capacitaciones, también tengo que hablar de evaluación. La Junta Nacional de Justicia ha aprobado hace un par de semanas el reglamento de evaluación parcial, la resolución 515. Yo desearía saber cuáles son... ¿La ha tenido la oportunidad de revisarla? Sí, doctor. ¿Sí? Correcto. Hay un tema que es muy importante, que son los indicadores. Fuera del indicador de carga procesal, tipo de materia controvertida, ¿qué otro indicador estima usted que se debería tomar en referencia para una evaluación parcial a un fiscal de cualquier nivel? Definitivamente considero, como seres humanos que somos falibles y cada uno tiene una historia y es un mundo diferente y aparte de otro, tener una prueba, generarse los parámetros psicológicos. Okay. Sí. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, doctor de Laza. Doctora Espinosa, me voy a permitir hacer algunas preguntas muy puntuales. La reforma del sistema de justicia. Seguro que no escapará a su conocimiento todos los intentos de reforma del sistema de justicia. Y desde la otra esquina es la demanda probablemente más... la demanda sempiterna, ¿no?, en el país. ¿Cuál es su valoración? Es decir, ¿cuál es su opinión sobre estos intentos de reforma del sistema de justicia? Y quiero acompañar una subpregunta. ¿Es el tema del presupuesto el único problema por el cual no se concreta una reforma del sistema de justicia en el país? Voy a empezar por lo último, doctor, si me permite. Todo sistema de justicia, como todo manejo del Estado, es dirigido por personas, por seres humanos. Podemos tener, y de hecho las tenemos, una buena constitución, tenemos leyes de desarrollo y en todos los niveles normativos, pero el problema yo pienso que no pasa por allí, ni en cambiar y cambiar leyes, como ya históricamente lo hemos venido percibiendo. Es las personas. Yo considero que, como en este espacio, desde la selección de toda persona que va a decidir los destinos de la justicia, tiene que procurarse la mayor pulcritud o afinamiento, si se me permite el término. Asegurarnos, obviamente que no es una garantía al 100%, asegurarnos que esas personas que van a administrar justicia realmente tengan el perfil adecuado, la trayectoria, la intachabilidad, porque es la única manera que vamos a, por lo menos, tener la esperanza que se van a aplicar bien las leyes, que se va a actuar con ética, con integridad, con corrección, con igualdad, con rectitud. Si ello no ocurre, pues vamos a seguir teniendo ese clamor, los problemas que ya se conocen. De acuerdo. En consecuencia, no es solo de presupuesto. Ni de presupuesto. Muy bien. En cuanto a esa respuesta, doctora Espinosa,
Yo no solo le quiero pedir una evaluación personal de la política pública de justicia que hoy está aprobada, sino su evaluación crítica. ¿Usted ha tenido la oportunidad de leer la política pública de justicia? Sí. Hay 9 objetivos prioritarios. Quiero saber su apreciación crítica. ¿Usted está de acuerdo con esos objetivos prioritarios? ¿Cree que debió incorporarse otros objetivos prioritarios o cree que hay una redundancia en esos objetivos prioritarios? Yo incorporaría un tema que es la transparencia y el hecho de recoger todo lo que es la opinión de la ciudadanía. A veces cuando nosotros hacemos los planes, los documentos, con todas las comisiones o consejos de alto nivel, ¿no? como la CAM, por ejemplo, pero creo con todo respeto que estamos olvidando algo importantísimo: escuchar y recoger qué piensa el de a pie. Con todo respeto, no lo que dice la prensa, con todo el respeto que se merece, pero nosotros, es más, a nivel tanto de fiscal, de Ministerio Público como Poder Judicial, Ministerio de Justicia, todos los entes, la defensa pública, que es el que tiene un contacto directísimo con muchos usuarios, ir recogiendo y trasladando cuál es la opinión, esa opinión sencilla, esa opinión que puede parecer sin importancia, que no lo es. ¿Qué están opinando realmente de nosotros? ¿Qué piden? ¿Qué desean? O sea, un enfoque republicano, consulta al ciudadano. Siempre, constante. Muy bien. Ahora, doctor Espinosa, si mañana cambiara de escritorio y de asiento y estaría en el contexto de un directorio de la Junta de Fiscales Supremos en la primera sesión, ¿cuáles son los 3 temas que usted plantearía en una sesión de una Junta de Fiscales Supremos? Tres medidas. Ya. Primero, hacer un diagnóstico de la situación real de cada distrito fiscal, de una situación real. Advertir ello, porque no se tiene, según tengo entendido hasta la fecha, los pedidos o los informes son desarticulados, son de pronto tal vez desoídos. Ese es uno, hacer un diagnóstico respecto de la función fiscal. Número 2, también un diagnóstico de nuestro brazo administrativo, desde la Gerencia General, cómo están operando, cómo están trabajando todas las gerencias. Y número 3, algo importantísimo y que es una propuesta personal. He advertido que solamente de las 10 unidades ejecutoras que están actualmente vigentes en el Ministerio Público, de esas 10, solo 7 son de distritos fiscales. Unidades ejecutoras, como todos sabemos, son las que tienen pues la responsabilidad directa de administrar el presupuesto que se le asigna. ¿Por qué no convertir en unidades ejecutoras a los distritos fiscales que están preparados para ello o que tienen las condiciones? ¿Para qué? Y con esto termino. Para evitar, señores, que adquisiciones o servicios internos, como por ejemplo dotar de repuestos o de suministros a algo muy simple, a las multifuncionales que tienen todos los despachos en un determinado distrito fiscal, Loreto, por ejemplo, tiene que consolidarse, centralizarse todo a nivel de abastecimientos en Lima. Doctores, eso demora meses. Eso es algo que recala totalmente en la falta de un servicio oportuno, porque lo que no llegue a tiempo hacia los lugares más distantes por no ser unidades ejecutoras, parece mentira, pero son cosas tan simples. Escritorios, sillas. Cuando he tenido oportunidad de viajar algunas veces por vacaciones o por alguna pasantía que he hecho, doctora, he tenido que comprar mi silla, mis muebles, traer o contratar a alguien para que me ayude a foliar, a sacar fotocopias, porque no hay personal. Entonces, correcto. No, está bien, yo le entiendo la idea y creo que se le ha entendido las 3 importantes medidas. Solo tengo 2 preguntas finales que le voy a agradecer mucho una respuesta rauda. Pospandemia, ha aumentado los índices de pobreza.
y quizás hasta 9 puntos. ¿Qué rol usted le imprimiría a un ministerio público de cara al tema de la pobreza? ¿Qué papel juega el ministerio público frente a una realidad como es la pobreza? Doctor, la justicia como servicio dentro de un Estado de Derecho, la justicia puede evitar que aumente o se genere más pobreza. Si nosotros no generamos, y esto lo traté de manera muy amplia en la tesis que sustenté para la maestría de gestión pública sobre el impacto en la gestión del servicio en fiscalías durante la emergencia sanitaria año 2020 en Lima Centro, como zona analizada. Si no garantizamos accesibilidad a tiempo, que los fiscales realmente se involucren y atiendan, no desplazando al adjunto para que atienda, sino el mismo fiscal, el que va a resolver y el que va a firmar. En segundo lugar, el tiempo de respuesta. ¿Cuánto demora la respuesta? Y ahí está involucrado el tema de, ¿tengo personal capacitado suficiente en cantidad y calidad? Y lo tercero, confiabilidad. Quisiera ver la mirada internacional de la doctora Espinosa. ¿Cuáles son? Y se lo pregunto en punto a que usted puede ocupar un cargo de fiscal suprema y eventualmente puede ser una fiscal suprema. Yo sostengo que lo que el fiscal de la nación tiene que ser un gran líder, tiene que tener una mirada global, no regional. ¿Cuáles son las tendencias, las 3 tendencias más preocupantes de este fenómeno criminal, en la cual usted como fiscal de la nación le tendría que desarrollar una política institucional? ¿Cuáles son esas 3 tendencias criminales que preocupan a la sociedad global? Sí. Voy a empezar por una que ya está siendo abordada, pero hay que fortalecerla, el tema de la criminalidad transnacional. Y para esto tenemos que fortalecer nuestra presencia y, ¿por qué no?, ser impulsores con las entidades o con las comisiones que hay a nivel internacional, como la IAMP. La IAMP, que es la que aglutina, ¿no?, a nivel iberoamericano los ministerios públicos. Más allá de ello, también la Contralaf, que tiene que ver, y ese es el segundo punto, la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Ese es un tema realmente preocupante, ¿no? Primera tendencia. Segunda tendencia. Sí. La segunda tendencia va por el lado de la criminalidad transnacional, por el tema de la trata de personas, doctor. La trata y la de tercera es tendencia. Universal. Y la tercera, el tema de la violencia contra la mujer, ¿no? El tema de violencia de género. Esto no es solamente exclusividad en Perú, esto es a nivel regional y mundial. Yo he estado leyendo incluso hasta en los países del primer mundo. Hay asimetrías, hay desigualdad. Entonces, ese es un tema que nos involucra sinceramente, y en pleno siglo XXI, que todavía hayan pues rasgos de desigualdad, de discriminación respecto de las mujeres. Doctora Espinosa, ¿hay algo más que este pleno o el país deba saber de usted? ¿O quiere que sepa de usted? Por supuesto, doctores, y muchas gracias por el espacio, por esta oportunidad. Delia Espinosa, siempre y a través de los 25 años que tengo de fiscal en todas las instancias, desde fiscal adjunta, pasando por provincial, superior y bueno, suprema provisional a la fecha, siempre me he conducido con sentido de responsabilidad, de respeto al Estado de Derecho, al debido proceso y a un sentido humanitario. Siempre ver a la persona, y los valores que siempre he procurado en mi vida es de actuar con integridad, no solo decir lo que siento, sino practicarlo en los hechos, con lealtad personal y en todos los ámbitos de mi vida, y por supuesto a mi institución, y con responsabilidad de cumplir cabalmente con lo que se me encomienda. Sí, doctor. Institución importante para usted, para los peruanos. Sí, doctor. ¿Para quién? ¿Para usted, para los peruanos? Para todos.
Doctora Espinosa, le estamos muy agradecidos por esta entrevista, en esta convocatoria. Esta entrevista ha concluido y usted puede retirarse cuando lo